Hoy hablaremos sobre la partida de ajedrez petrolera de Trump, cómo Estados Unidos tomó el control del petróleo mundial en solo 3 meses. Amigos, si les dicen que en abril de 2026 pasó algo común, no lo crean. Ante nuestros ojos terminó una era, esa misma era que duró más de 80 años desde 1943. Ahora les explico por qué tomo precisamente esa fecha. Desde mediados de la Segunda Guerra Mundial. Esta semana, en solo unos días, Estados Unidos casi se convierte en un exportador neto de petróleo crudo. Un exportador neto significa que exporta más de lo que importa. Por primera vez desde 1943, imaginen la magnitud. Un país que durante décadas dependió del petróleo saudita, que luchó por el petróleo iraquí, que construyó toda su política en Medio Oriente alrededor de la escasez de materias primas. Ahora este país abastece de petróleo a Europa, Japón, Corea, Francia y por primera vez en la historia, por cierto, a Turquía y Grecia. Y al mismo tiempo, y esto es lo más importante, por lo que de hecho estoy grabando el video de hoy, Donald Trump en 3 meses, paso a paso, colocó cuidadosamente las piezas en el tablero de ajedrez mundial, de tal manera que China, el segundo gigante económico del planeta, resultó estar acorralada en 3 movimientos. Piénsenlo ustedes mismos: Venezuela, el estrecho de Hormuz y el menos conocido para ustedes, el estrecho de Malaca. Les voy a contar sobre él. También tiene 3 puntos clave, 3 llaves. Ahora, las 3 están en manos de Washington. Pero eso no es todo. También vamos a hablar con ustedes sobre el Papa, que, como resultó, para decirlo suavemente, se portó como un tonto. Bueno, esa es una buena palabra. Él pensó que se puede borrar algo de Internet y que la Unión de Odessa está ahí mismo, no fue tan fácil, por eso el Vaticano está en pánico. Otra historia interesante se está desarrollando justo en mi puerta, aquí en Los Ángeles. Si antes salieron a la luz los actos de la mafia somalí, luego los fiscales empezaron a abrir casos contra grupos criminales afganos, luego contra las bandas criminales haitianas, ahora llegó el turno de los armenios. Les voy a mostrar cómo huyen en pánico de los periodistas. Autos lujosos que compraron con los sueldos de sus hermanos en los asilos de ancianos. Pero vamos a empezar con el petróleo del estrecho. Sobre cómo Irán fue acorralado, cómo todos sus patrocinadores y aliados los abandonaron, y así es el Medio Oriente. ¿Y recibirán los ayatolás sus 70 vírgenes que en el otro mundo no les servirán de nada? Pero antes de que empecemos, les pido que si aún no están suscritos al canal, presionen el botón de suscribirse y la campanita. Es gratis. Pero para mí y para el canal eso es muy importante. Y para aquellos que quieren apoyar seriamente al canal y obtener acceso a material exclusivo, la suscripción cuesta solo $4 al mes, el enlace está debajo del video. Esto me da la oportunidad de seguir haciendo análisis honestos, reflexivos y libres de propaganda de cualquier lado. Bueno, está bien, ahora vamos con las cifras que lo cambian todo. Empecemos con los números secos pero impactantes. La semana pasada, la exportación neta de petróleo crudo a Estados Unidos se redujo a 66,000 barriles por día. Es decir, trajeron 66,000 barriles más de los que sacaron. Es la cifra más baja en toda la historia del registro semanal. O sea, desde 2001, un poco más, y la aguja pasará de cero y Estados Unidos se convertirá en lo que se llama un exportador neto. La exportación de petróleo desde Estados Unidos saltó a 5.2 millones de barriles diarios, es el máximo de los últimos 7 meses. El récord histórico, por ejemplo, de unos 500,000 a 600,000 fue en el año 23, es decir, literalmente hemos llegado al techo. La infraestructura estadounidense ahora está trabajando al límite de sus capacidades. Aún así, a la gente no le alcanza, no hay suficiente, ¿a dónde más? Casi la mitad se envía, el 47% va a Europa. Eso es alrededor de 2,5 millones de barriles al día. Países Bajos, Francia, Alemania, esos mismos países que hasta hace poco compraban petróleo ruso, luego saudita, luego iraní, ahora compran petróleo estadounidense. El 37% de las exportaciones van a Asia, ahí están Japón y Corea del Sur. Y lo que es especialmente notable es que por primera vez en al menos un año, un petrolero estadounidense con 500,000 de barriles a bordo puso rumbo a Turquía. Turquía,
que históricamente ha sido un socio energético de Rusia e Irán, naturalmente también. Grecia, por primera vez en la historia, compra petróleo estadounidense. ¿Por qué sucedió esto? La razón, bueno, como se dice, es simple. Da miedo al mismo tiempo la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán, que estalló, como saben, en febrero, y llevó a la mayor interrupción en la historia del mercado energético mundial. Irán, resistiendo, bloqueó parte del estrecho de Hormuz, lo que significa que por este estrecho, como saben, pasa una quinta parte de todo el petróleo y gas mundial. Imagínense, con un solo movimiento cortaron el 20% de la oferta global. Las refinerías europeas y asiáticas simplemente estaban al borde del pánico, necesitaban petróleo. Llaman de todas partes, tráiganlo, tráiganlo, tráiganlo. El único que podía proporcionarla en volúmenes suficientes resultó ser Estados Unidos. El país que hace apenas 15 años era el principal importador mundial, hoy es el mayor productor y de hecho el equipo de bomberos de la economía global. Eso es lo que significa la prima del Brent. La prima sobre el petróleo estadounidense WTI subió hasta $20.69 por barril. Esa es una diferencia monstruosa. Para comparar en años normales ese spread, esa diferencia es de $2 o $3. Y el precio de los lotes físicos de petróleo para entrega urgente de Brent en Europa esta semana alcanzó, prepárense, $150 por barril. Nos pagan $150 por barril, lo necesitan urgentemente y nosotros suministramos. Esto se llama un máximo histórico. Y aquí quiero hacer una pregunta sencilla. ¿Por qué precisamente Estados Unidos pudo lograrlo? ¿Por qué no Arabia Saudita, que durante décadas fue el grifo petrolero del planeta? ¿Por qué no Rusia, que es llamada una superpotencia geológica? La revolución del esquisto es ese mismo milagro de la iniciativa privada, del libre emprendimiento, de pequeñas y medianas empresas compitiendo entre sí, que en las décadas de los 2000 y de los 2010 dominaron las tecnologías de perforación horizontal y fracturación hidráulica. Ningún ministerio del petróleo, ni algo como Gazprom, ni ningún plan estatal podría haber hecho esto. ¿Y quién sí pudo? Miles de ingenieros, empresarios, inversionistas, cada uno con su propio interés, cada uno queriendo ser el más rápido. Yo quiero ser el primero, yo soy el mejor, por su cuenta y riesgo, y algunos perdieron. ¿Y otros? ¡Oh! Mises llamó a esto la tríada dinámica. Inventor, empresario e inversionista. 3 roles que impulsan el progreso, y son precisamente estos los que sacaron a Estados Unidos de ser un simple suplicante a convertirse en el dueño del mercado petrolero mundial. Sin una sola orden desde arriba, sin decretos, sin planes quinquenales, sin proyectos nacionales. Recuerden esto, volveremos a ello más adelante. El nudo de Hormuz. 17 de abril, o sea, literalmente hoy, ayer. Irán anunció oficialmente la apertura del estrecho de Hormuz. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, informó que el estrecho está nuevamente completamente abierto para la navegación comercial. Eso es, bueno, ¿cómo decirlo con más precisión? Rendición. ¿Cuál es la palabra exacta? Ahí está la palabra exacta. Rendición. Una rendición suave. Empaquetada en formulaciones diplomáticas, pero es una rendición. ¿Por qué Irán se rindió? Analicé todas las fuentes abiertas, occidentales, iraníes y rusas, y destaqué 6 razones. Vamos a analizarlas una por una. Primera razón, bueno, algo oficial, el alto el fuego entre Israel y Hezbollah en Líbano. Esa es la versión oficial de Teherán. Dicen que Araghchi declaró directamente que la apertura del estrecho está relacionada con el alto el fuego entre Israel y Hezbollah libanesa. Esperen. Irán desde el principio puso esto como condición para cualquier concesión. Detengan los ataques contra nuestro principal aliado y abriremos el estrecho. Formalmente, así fue como sucedió. Pero eso, por supuesto, está lejos de ser toda la verdad. Esa es solo una parte. Segunda razón. El bloqueo naval estadounidense. El 13 de abril Estados Unidos impuso un bloqueo naval total a los puertos iraníes. Cualquier embarcación relacionada con Irán era detenida o enviada de regreso. Irán quedó aislado de su principal fuente de ingresos. Neftenova exporta. En abril, mantener el estrecho de Hormuz cerrado dejó de ser un arma y se convirtió en una soga al cuello. En su propio cuello, ya saben, es como si dijera, voy a empezar así, de tal manera que todos la van a pasar mal. Y terminó asfixiándose.
Cada día de bloqueo le costaba a Teherán cientos de millones de dólares. La economía, que ya estaba asfixiada por las sanciones, empezó a colapsar. Razón número 3. Pérdida del control real sobre el estrecho. Y este es un punto técnico, pero muy importante. Incluso antes de la apertura oficial, algunos armadores simplemente dejaron de cumplir las reglas iraníes. En la zona del estrecho comenzaron operaciones de desminado y demostraciones de libertad de navegación. A Irán le resultaba cada vez más difícil mantener el mito de que controlaba el estrecho. Tarde o temprano esa ilusión se habría desmoronado por sí sola y Teherán decidió no esperar a ser humillado. Cuarta razón, progreso en las negociaciones. El 11 y 12 de abril se llevaron a cabo negociaciones directas entre representantes estadounidenses e iraníes en la capital de Pakistán. Formalmente fracasaron. No hay ningún acuerdo final, pero en algunos puntos hubo avances. Según Reuters, se llegó a un acuerdo para descongelar activos iraníes por un valor de aproximadamente $1.000 millones. La apertura del estrecho es un gesto de buena voluntad antes de la próxima ronda de negociaciones, que se espera en cuestión de días. Quinta razón. Amenazas directas de Trump y Vance. Donald Trump, como suele hacerlo, ha declarado repetidamente que está listo para destruir toda la civilización iraní si el estrecho no se abre. El 14 de abril, el vicepresidente J.D. Vance agregó que la continuación del bloqueo cambiará fundamentalmente la naturaleza de las negociaciones. Señores, esto no son solo palabras, es una señal clara. Estamos listos para ir mucho más lejos de lo que ustedes piensan. El gobierno de Irán finalmente lo entendió. Les tomó bastante tiempo. Todos pensaban que solo era un farol. No era un farol. La sexta razón: aislamiento económico y presión de los aliados. Aproximadamente 230 petroleros cargados quedaron varados en el Golfo Pérsico. 20.000 marineros esperaban ser evacuados. La situación se estaba convirtiendo simplemente en una catástrofe humanitaria. Incluso China, India y Turquía, socios tradicionales de Irán, comenzaron a presionar a Teherán porque su propia economía estaba sufriendo por el cierre del estrecho. Y ahora viene lo más importante. Irán declara que el estrecho está abierto temporalmente. Solo durante el alto al fuego en Israel, entre Israel y Líbano, hasta el 21 de abril, los barcos deben seguir la ruta designada por la parte iraní. Los buques de guerra siguen sin ser permitidos, y Trump ya ha dado su respuesta. El bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes se mantiene hasta el cumplimiento total del acuerdo. No habrá ni la más mínima válvula de escape. Que todo se quede ahí. Y luego al diablo, a la abuela iraní le va a explotar. El bloqueo sigue en pleno vigor hasta que nuestro trato con Irán esté completado al 100%. Eso lo escribió Trump en las redes sociales. ¿Qué significa eso en lenguaje humano? Significa que Trump consiguió todo lo que quería y no dio nada a cambio. El estrecho está abierto. Eso significa que el petróleo mundial fluye. Y Estados Unidos sigue ganando $150 por barril suministrando combustible a Europa. El bloqueo a Irán se mantiene. Eso significa Teherán permanece bajo asfixia económica y se ve obligado a hacer más y más concesiones. Eso no es diplomacia, señores. Eso se llama cirugía. Bueno, se puede llamar cirugía económica. O también se puede llamar así. O sea, como un golpe con una barra de hierro en la cabeza. Polvo nuclear. Una historia aparte y quizás la más surrealista de esta semana es lo que Trump llamó polvo nuclear. El 17 de abril Trump declaró lo siguiente, literalmente, cito: Estados Unidos recibirá todo el polvo nuclear creado por nuestros increíbles bombarderos B-2. No se transferirá ningún dinero de una mano a otra. Fin de la cita. ¿Qué es el polvo nuclear?, se preguntarán. Es un eufemismo. Es un nombre políticamente disfrazado para el uranio altamente enriquecido que, según la Agencia Internacional de Energía Atómica, permanece enterrado profundamente bajo tierra después de los ataques estadounidenses en junio a 3 instalaciones nucleares clave de Irán. Ese mismo uranio por el que durante décadas hubo negociaciones, guerras de nervios, asesinatos de científicos y ciberataques. Y ahora Trump dice, nos llevamos ese uranio. ¿Gratis? Sin un solo dólar de compensación. Y supuestamente Irán estuvo de acuerdo. Oficialmente Teherán no lo confirmó. Y aquí hay que ser honestos. Todavía no sabemos si esto es verdad. Es decir, incluso sospechamos que Trumpushka está mintiendo.
A Trump le gusta adelantarse a los hechos y anunciar acuerdos antes de que estén firmados. Bueno, así es más fácil impulsarlo. Además, causa confusión en el campo enemigo. Pero si esto es verdad, y en realidad todo indica que así será al final, entonces sucederá algo sin precedentes. Y es muy posible que Trump ya entienda que eso va a suceder. Por primera vez en la historia, un país que creó un programa nuclear a costa de miles de millones de dólares, décadas de esfuerzo y un enorme esfuerzo de todo el aparato estatal, entrega su uranio enriquecido de forma gratuita. Sin acuerdo, sin garantía de seguridad, sin descongelar los activos, simplemente lo entrega. Es una capitulación de tal magnitud que en la historia del siglo XX y XXI solo se puede comparar con la renuncia de Sudáfrica a las armas nucleares en 1991, y en el Memorándum de Budapest se escribieron todo tipo de tonterías. Hicieron como que tipo les garantizamos algo, pero solo garantizaban que si alguien los atacaba, entonces garantizaban que irían a quejarse de eso a la ONU, no había nada más escrito. Bueno, Ucrania y Sudáfrica lo hicieron voluntariamente, como en un momento de auge, digamos, pero Irán lo está haciendo bajo presión. ¿Bajo la mira? ¿Y saben qué más es importante? Trump añadió un bloqueo. Hasta que el trato no esté completado al 100%, no podrán hacerlo al 89, señores, y tampoco al 92. ¿100%? Es decir, el polvo nuclear no es todo el paquete. Eso es solo el primer pago. Teherán aún tiene mucho más que entregar. Trump a China. Bueno, y ahora probablemente la parte más importante a nivel global del video de hoy. Aquello por lo que realmente se inició todo esto con Estados Unidos, Trump y demás. Y cuando entiendan esto, el panorama se completará, formando un todo muy bonito y coherente. El 13 de abril, 4 días antes de la capitulación de Irán, ocurrió un evento que los medios internacionales decidieron ignorar. Estados Unidos e Indonesia, Indonesia firmaron lo que llamaron una gran asociación de defensa, incluso lo llamaron MDCP. Impresionante. Según los términos de este acuerdo, la Fuerza Aérea de Estados Unidos obtendrá un acceso ampliado al espacio aéreo de Indonesia. O sea, puedes volar cuanto quieras, hacer lo que quieras, incluso bombardear si es necesario, todo lo que quieras excepto Indonesia, claro, y nosotros vamos a cooperar contigo y ayudar. A primera vista, uno pensaría que es solo otro acuerdo militar. Bueno, Indonesia. Bueno, la Fuerza Aérea. ¿Y qué tiene de especial eso? El acuerdo le da a Estados Unidos la oportunidad de controlar. Y ahora viene ese nombre del que les dije que probablemente no les suene mucho. El Estrecho de Malaca. Es el paso marítimo más estrecho y más transitado del mundo. Es más estrecho y más transitado que el de Hormuz. Por este estrecho pasa alrededor del 80% de todas las importaciones de petróleo de China. O sea, solo ciérralo y ya. El 80% prácticamente todo el petróleo con el que funciona la industria china, así que ciérralo ahí. ¿Y qué pasará en China? Ahora vamos a armar entonces el rompecabezas. Trump, en 3 meses, amigos, hizo 3 jugadas en este tablero global de ajedrez. Primera jugada. Enero de 2026, operación en Venezuela. Un país que posee la mayor reserva probada de petróleo en el mundo. ¿Cuánto hay ahí? 303.000 millones o 333.000 millones de barriles. Y se convirtió en el principal proveedor de petróleo sancionado para China. No, eso. De hecho, suministraban menos que Irán. Ahora se han convertido en uno de los principales. Está bien. Uno de los 2 principales proveedores. Esto pasa a estar bajo la influencia estadounidense. Ellos suministraban 400.000 barriles al día. O sea, Venezuela para China está perdida. Segundo movimiento. Febrero de 2026, guerra con Irán y control sobre el estrecho de Hormuz. El 25% del flujo petrolero mundial ahora estará bajo supervisión estadounidense. Teherán, el principal exportador de petróleo sancionado a China, queda aislado de su comprador. Tercer movimiento. Abril de 2026, pacto de defensa con Indonesia. Estrecho de Malaca. 80%. Les recuerdo, la importación de petróleo de China queda bajo potencial control estadounidense. 3 pasos. 3 cuellos de botella, 3 llaves de la economía china. Las 3 ahora están en manos de Estados Unidos o pueden ser bloqueadas en un día. Y así empezó.
Vean la magnitud de esta operación. Simplemente no se puede desplegar así nada más. No es una improvisación, no es una casualidad. Es una estrategia consistente y bien pensada de asfixia estratégica. Como diría Sun Tzu, vencer al enemigo sin disparar ni un solo tiro. ¡Hurra! ¿Y qué significa eso para Irán? Esto es lo que significa. Teherán se sostenía por una sola cosa, se sostenía por el apoyo chino. Eso significa que el 80% del petróleo iraní iba a China a través de una flota fantasma. Eran petroleros que cambiaban de bandera, apagaban los transpondedores y transferían el petróleo directamente en el mar de un barco a otro. Fue precisamente China la que permitió que Irán existiera bajo sanciones. Era específicamente para los barcos chinos que Irán dejaba pasar petróleo por el estrecho de Hormuz. Incluso cuando el estrecho estaba cerrado para Occidente. Pero el pacto con Indonesia socavó toda esta estructura. Si el estrecho de Malaca está bajo la vigilancia estadounidense, la flota fantasma se vuelve vulnerable. Se puede inspeccionar todo ahí mismo. Los petroleros pueden ser detenidos, inspeccionados, redirigidos hacia donde descargan el petróleo. Ah, ustedes son unos verdaderos Sikeyu. Yo soy América internacional y policial. Ahora los voy a arrestar y requisar parte de sus bienes. Y lo más importante, ahora China está bajo amenaza. Pekín ya no puede proteger a Irán, porque Pekín está obligado a defenderse a sí mismo. ¿Qué hace China en respuesta? Comienza a instalar barreras en el arrecife Scarborough, en el mar de China Meridional, tratando de fortalecer su posición al menos en el perímetro más cercano. Es decir, en lugar de apoyar a su aliado, en lugar de presionar a Estados Unidos a través de otros medios, Pekín se dedica a sus propias maniobras defensivas en su propio patio trasero, y todo esto Irán lo vio. Y Irán entendió muy bien que China no va a ayudar. Es más, el propio Pekín ahora le susurra a Irán: lleguen a un acuerdo, ya no podemos cubrirlos. Y eso, estoy seguro, fue el factor decisivo, la decisión de abrir el estrecho de Hormuz. Rumores sobre armas chinas. Bueno, ya que estamos hablando de China, unas palabras sobre los rumores que han estado agitando a los medios internacionales en los últimos días. El 11 de abril, CNN, citando a 3 fuentes de la inteligencia estadounidense, informó que China se está preparando para suministrar a Irán nuevos sistemas de defensa aérea en las próximas semanas. Concretamente, misiles antiaéreos portátiles, ¿no? Sistemas MANPADS. Esos mismos misiles tierra-aire que se lanzan desde el hombro. Pekín, según las fuentes, planea ocultar los envíos y enviarlos a través de terceros países. Esto es ayuda militar directa, y si se confirma será una crisis grave en las relaciones entre Estados Unidos y China. Lo que ya se sabe con certeza, la Comisión del Congreso de Estados Unidos y analistas independientes han registrado que China ha estado apoyando a Irán desde hace tiempo, pero no con armas directas, sino a través de lo que se llama productos de doble uso. Primero, chips, sensores, semiconductores, componentes chinos encontrados en drones y misiles iraníes. Segundo, combustible para misiles. 2 barcos estatales iraníes salieron del puerto chino de Gaolán con una carga. Algo así como perclorato de sodio. Disculpen, sí, la verdad les digo de inmediato, la química fue una de las materias más problemáticas para mí. Sí. Perclorato. Probablemente de sodio, sí, suena correcto. Perclorato de sodio es un componente clave del combustible sólido para cohetes. Tercero, navegación y reconocimiento. Irán utiliza el sistema satelital chino Beidou. Para guiar sus misiles obtiene datos de los satélites chinos. Cuarto, sistemas de radar, incluyendo radares antifurtivos, que aumentan la capacidad de Irán para detectar aviones estadounidenses F-35. Por cierto, sobre el F-35, el propio Trump. El 6 de abril mencionó que el estadounidense era un F-35, ¿o no? Probablemente un F-35, sí, derribado sobre Irán. O tal vez era un F-15 y pido disculpas. Fue alcanzado por un misil portátil con guiado térmico, justamente de esos misiles antiaéreos portátiles que según la inteligencia China planea suministrar. China, por supuesto, lo niega todo. Un representante de la embajada de la RPC en Washington declaró que China nunca ha suministrado armas a ninguna de las partes del conflicto. Recuerden, hace un par de días dije de manera muy graciosa que tampoco lo haría en el futuro. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China calificó las acusaciones de infundadas e incluso calumniosas. Bueno, mientras más discuten, más parece que es verdad.
Trump respondió muy a su estilo. El 13 de abril amenazó a China con aranceles del 50% si se confirman los suministros, claro. Y el 15 de abril declaró que Xi Jinping supuestamente aceptó no enviar armas a Irán. Trump incluso agregó que Xi lo abrazará fuerte cuando él llegue a Pekín en mayo. Quizás sí lo abrace, por cierto, quién sabe. No es posible confirmar este acuerdo de manera independiente, pero el simple hecho de que el diálogo se lleve a cabo en este tono, la amenaza de aranceles, la promesa de Xi de no suministrar, nos dice mucho. China no está en una posición de fuerza, China se está defendiendo, China se está justificando, China no está negociando sobre Taiwán ni sobre el mar de China Meridional. Se trata de que ustedes no castiguen por el suministro de misiles antiaéreos portátiles. Es un cambio colosal en el equilibrio de poder en solo 3 meses, en solo 3 meses. Tweets papales. Y ahora una historia que ilustra perfectamente cómo funciona la maquinaria política en los lugares más inesperados. La historia de cómo la Santa Sede se vio envuelta en una campaña electoral estadounidense. Y cómo las huellas digitales revelaron lo que querían ocultar. Empecemos con los hechos. En los últimos años, el Papa Francisco ha criticado a Donald Trump en varias ocasiones, directa e indirectamente. Y esto, seamos honestos, no es un secreto para Trump. La pregunta es otra. ¿Por qué precisamente Trump? ¿Y por qué precisamente ahora? Recordemos la cronología. Incluso cuando el Papa vivía en Estados Unidos y pasó allí un tiempo considerable estudiando el sistema eclesiástico estadounidense, hacía tweets y declaraciones con una retórica abiertamente anti-Trump. Los muros dividen, no unen. Esta es una reacción a la idea de que hay que construir un muro entre México y Estados Unidos. Христианин не может строить барьеры. Cuando los inmigrantes ilegales vienen y nos quitan el trabajo y matan a nuestros ciudadanos, pues hay que construir barreras. La verdadera fe requiere compasión hacia los migrantes. Y nosotros les tenemos mucha compasión, ¿verdad? Todo esto, claro, se puede interpretar como principios humanistas generales, pero el contexto era completamente claro. Se trataba de Trump y su política migratoria. Y ese papa no tenía por qué meterse, ahora es papa, pero antes era sacerdote. Luego vino la segunda ola. Después de los acontecimientos de enero de 2021, el papa volvió a pronunciarse. La democracia exige respeto a los resultados electorales. La violencia nunca puede ser justificada. De nuevo, formalmente son palabras generales, pero todos se entendían. ¿De quién y de qué iba todo esto? Y ahora, en 2026, la tercera ola. Las decisiones militaristas no traen paz. Bueno, naturalmente no traen paz, traen guerra. La guerra solo causa sufrimiento. No, eso no es verdad. También libera. Todo esto en el contexto del conflicto iraní. Es decir, papá de nuevo, ahora ya es el papá, vuelve a criticar a Trump otra vez y otra vez. Pero lo más interesante no es lo que dijo el papá, sino cuándo y después de qué lo dijo. Porque salió a la luz un detalle increíblemente curioso. Ahora se van a alegrar mucho. 2 días antes de cada aparición pública del Papa en contra de Trump, David Axelrod llegaba al Vaticano. Ese mismo Axelrod, el exasesor principal de Barack Obama, al que llaman el arquitecto de sus campañas electorales, un hombre que hasta hoy es considerado uno de los estrategas demócratas más influyentes en Estados Unidos. Y aquí está lo interesante. Axelrod no venía como turista ni como católico. Él venía con una misión concreta. Según varias fuentes en el Vaticano, y resulta que ahí las filtraciones ocurren tan seguido como en cualquier otra organización política, Axelrod le entregó al Papa un mensaje de, lo adivinaste, Barack Hussein Obama. El mensaje era simple. Los católicos estadounidenses deben alejarse de Trump, y la voz del Papa en este asunto es clave. El Papa. La patria o el partido llama. Imagínense la escena. Un expresidente de Estados Unidos, a través de su aliado, da instrucciones al jefe de la Iglesia Católica, y él mismo es musulmán. ¿Cómo influir en los votantes estadounidenses? Y el Papa cumple obedientemente. Tweets, declaraciones, comentarios espontáneos a los periodistas, todo estrictamente según lo planeado. 2 días antes de cada discurso, la visita de Axelrod. ¿Y saben qué es lo más sorprendente de esta historia? Selectividad. La crítica del Papa, por supuesto. Irán, en el último año y medio, ha matado a más de 35,000 personas durante las protestas. 35,000 estudiantes, trabajadores, mujeres que solo querían quitarse el hijab.
A los manifestantes pacíficos los acribillaban en las calles, los torturaban en las cárceles, los colgaban en ejecuciones públicas. ¿Dijo algo el Papa? Ni una palabra. En Irán todavía ejecutan públicamente a los gays solo por ser gays. A las mujeres las lapidan por adulterio, incluso cuando no se sabe si fue cierto o ni siquiera lo fue, solo porque el esposo dijo, ella me fue infiel, eso es todo, ¡boom! Y toda la familia, incluidos los niños, tienen que lanzar piedras. Si no lanzas piedras, te apedrean a ti mismo. A personas inocentes las meten a la cárcel por leer libros prohibidos. ¿Podría ser simplemente una novela cualquiera? O por criticar al régimen en redes sociales, pues como con Putin, ¿el Papa condenó esa tiranía? Jamás. Pero Donald Trump, él sí es terrible. Ahí está Israel, los judíos y Donald Trump. Eso sí es de lo peor del mundo. Donald, la amenaza para la paz mundial. Resulta que Trump está en contra de los valores cristianos. Para eso, el Papa sí encuentra tiempo, palabras y tweets. ¿Entienden de qué se trata? Esto no se trata de religión ni de moral, se trata de la política más común y corriente, la política más común, terrenal y sucia, el Vaticano, que durante 2000 años se posicionó como una institución por encima de los intereses mundanos. Bueno, mintieron durante 2000 años seguidos. Pero nunca antes había sido una herramienta del Partido Demócrata estadounidense. Había de todo. Jugaban para sí mismos, para los franceses, para los españoles. Pero nunca antes había sido una herramienta del Partido Demócrata estadounidense. Y eso es una catástrofe, por cierto, no para Trump. No para los republicanos. Es una catástrofe para la propia Iglesia Católica. Porque cuando un líder religioso empieza a trabajar bajo las órdenes de los políticos, deja de ser un líder religioso, se convierte en un estratega político. Pero lo único es que lleva falda, ¿cómo se llama? Sotana. Y los católicos lo entienden. Los católicos estadounidenses que tradicionalmente votaban por los demócratas están pasando en masa a los republicanos, no porque amen a Trump, sino porque se decepcionaron del Papa, quien traicionó su confianza por conveniencia política, y quién sabe por qué más, ya lo atraparon en algo. ¿Sabes? Los archivos de Epstein, quién sabe, y los rastros digitales, los tweets, las visitas de Axelrod, coincidencias de fechas, todo eso ya está disponible públicamente. Internet, como ya les dije, no olvida nada, incluyendo los compromisos papales. Una mirada a través del prisma. Y ahora, amigos, la parte más importante de la conversación de hoy. Porque las noticias están bien, pero sin el marco de un piloto se convierten en un flujo interminable de ruido. Veamos lo que está sucediendo a través del prisma de la ciencia de la libertad. Primero, Ludwig von Mises nos enseñó, la economía no es una esfera separada de la vida, es la vida misma. Todas las decisiones políticas, todas las guerras, todas las revoluciones en última instancia se reducen a una cosa, la economía. Y la situación actual es una ilustración perfecta. Irán capituló no porque perdió una campaña militar. Las fuerzas militares en general se atrincheraron y podrían haberse quedado ahí 100 años. Irán capituló porque su economía se asfixió. El bloqueo naval, la exportación cortada, los petroleros atascados, 20.000 marineros sin comida ni agua, por cierto. Eso fue lo que rompió el régimen de los ayatolás. Ni misiles ni bombas. Una cuenta en el libro de contabilidad. Segundo, Friedrich von Hayek advirtió, cualquier intento de planificación centralizada en un sistema complejo está condenado al fracaso. El régimen iraní planeó su influencia en la región durante 47 años, construyeron lo que llamaban la medialuna chiita. Ahí invirtieron miles de millones en Hezbollah, en Siria, en los hutíes, construyendo una jerarquía, control, una pirámide de proxies, y Estados Unidos en 3 meses. Toda esa pirámide. Ni siquiera quiero decir lo que hizo. Sin construir lo suyo, sino usando fuerzas espontáneas, un sector petrolero privado, productores descentralizados, flujos comerciales de libre mercado, la pirámide colapsó. ¿Por qué? Porque su sistema de distribución no pudo soportar esa presión. Tercero, la persona también de la que les he hablado mucho, Frédéric Bastiat. Su famosa ventana rota, en ruso probablemente suena así, guerra. La ventana piramidal a escala de la civilización. Los que miran superficialmente solo ven el auge de la industria o solo ven el aumento de la demanda de petróleo, oportunidades para los exportadores. Pero nosotros, lectores de Bastiat, vemos lo que no se ve. Y aquí está lo más importante, lo que se ve y lo que no se ve. Es por esto que se volvió una celebridad mundial. Terminales petroleros incendiados.
Marineros fallecidos, inversiones perdidas, vidas destruidas, el petróleo a $150. Esto no es prosperidad, son señales de catástrofe. Y nuestra tarea no es alegrarnos de que Estados Unidos esté ganando dinero, sino entender a qué precio le cuesta a la humanidad esta ganancia. Bueno, y cuarto, por así decirlo, lo más cercano a mí, es Andrew Galambus, el creador de la ciencia volátil. Volitional Science. Nos enseñó: la verdadera libertad es la protección de la propiedad primaria y secundaria de una persona. Su vida, sus pensamientos, su propiedad, cualquier guerra es una violación masiva de estos derechos. Por eso, incluso cuando nuestro lado gana, un verdadero filósofo de la libertad debe preguntarse, ¿había otra manera? ¿Se podría haber logrado el mismo resultado de desarme del programa nuclear iraní, libertad de navegación, protección de Israel sin que muriera gente, sin destrucción? La historia lo dirá, pero es nuestro deber hacer esa pregunta. Por cierto, creo que en este caso concreto no se podía hacer otra cosa. Simplemente, ¿no? Esa pregunta debe hacerse. Y por último, por así decirlo, la favorita de muchos de nosotros, Ayn Rand. Su idea principal es que el productor, el creador, es la columna moral de la civilización. Miren lo que está pasando una vez más. ¿Quién dicta hoy las condiciones de la política mundial? El que tiene petróleo. ¿Y quién tiene petróleo? Aquellos que saben extraerlo. ¿Y quién sabe hacerlo? Personas libres que trabajan en una economía libre. El ingeniero tejano que inventó la perforación horizontal. El empresario tejano que arriesgó su propio dinero. El inversionista tejano que creyó en la tecnología. Millones de Atkinsons, millones de Goldoffs. Fueron ellos, no los generales ni los presidentes, quienes también ganaron esta guerra. A ellos al final es a quienes realmente debemos estar agradecidos. El silencio armenio. Ahora, de la geopolítica global pasamos a lo que está ocurriendo justo aquí, bajo mis narices, en la ciudad de Los Ángeles. Una historia que demuestra que la corrupción es algo internacional, que representantes de todas las nacionalidades, sin excepción, saben robar. Durante los últimos años, los fiscales federales han estado desmantelando metódicamente esquemas criminales relacionados con casas de retiro. Primero sacaron a la luz las acciones de la mafia somalí. Esto fue en Minnesota, en Minneapolis. Ellos le robaban a Medicare haciendo certificados falsos de atención médica. Luego le tocó el turno a los afganos. El esquema era parecido, pero, por cierto, más sofisticado. Después, los haitianos con sus métodos específicos, pero de la misma manera metiendo la mano en el mismo bolsillo. Y ahora le tocó el turno a los armenios. Y debo decir, la escala es impresionante. El esquema, en términos generales, funcionaba así. Los dueños y administradores de los asilos, en su mayoría armenios étnicos, inflaban los gastos de cuidado, emitían facturas falsas por procedimientos médicos que nunca se realizaban y trataban a los pacientes con medicamentos que nunca recibían. El dinero provenía del programa estatal Medicare, es decir, del bolsillo de los contribuyentes estadounidenses. ¿La magnitud?, se preguntarán. Según datos preliminares, se trata de sumas de 50 a 100 millones de dólares para cada organización mafiosa, para cada grupo que se organizaba. Tal vez una mafia organizó varias. En los últimos 57 años no fue una ni dos. Resultaron ser decenas, o tal vez incluso cientos. Y esta semana, periodistas de varios canales de televisión locales comenzaron la cacería. En general, ellos afirman que se trata de 34,000 millones de dólares, así es. Se acercan a las casas de los sospechosos. Es decir, una casa en cuya dirección se encuentra un asilo. Y hay que decir que las casas son apropiadas. Mansiones en Beverly Hills, Glendale, Burbank. Cada una cuesta varios millones. En las entradas hay autos que un simple administrador de un asilo no puede permitirse. Maserati, BMW X7, Mercedes, clase G. En el garaje de uno de los involucrados, los periodistas contaron 6 autos con un valor total de más de $1 millón. Bonito implicado. ¿De dónde sacaron esos autos?, preguntan los periodistas. Silencio. Pero no es un silencio cualquiera, es un silencio armenio. ¿De dónde sacaron casas de millones de dólares? Silencio. ¿De dónde sacaron diamantes en las orejas, en la nariz? Una cantidad increíble de oro, anillos, esmeraldas, zafiros, colgados por todas partes donde sea posible colgarlos. En respuesta a un silencio armenio ensordecedor, algunos intentaron huir. Literalmente se subían a sus Maserati y huían de los periodistas a toda velocidad. Uno intentó encerrarse en su casa y llamar a la seguridad.
Otro declaró que es un empresario honesto y que todo lo ha ganado con su propio esfuerzo. A la pregunta de qué tipo de trabajo permite ganar $3 millones administrando un asilo de ancianos, donde el salario promedio de una enfermera es de unos miles al año, no hubo respuesta. ¿Entiendes de qué se trata? Esta historia no es sobre los armenios. De la misma manera, sus historias anteriores no eran sobre somalíes, ni sobre afganos, ni sobre haitianos. Esta es una historia sobre el sistema. Sobre cómo Medicare, un gigantesco programa estatal con un presupuesto de cientos de miles de millones de dólares, se ha convertido en una fuente de ganancias para todos los que son lo suficientemente astutos como para aprender a engañarlo. ¿Y saben qué es lo más triste? Mientras estos señores se compraban Maseratis y mansiones en Beverly Hills, los verdaderos ancianos en sus asilos recibían comida reducida, atención de mala calidad y medicamentos placebo. Ancianos que trabajaron toda su vida, pagaron impuestos, criaron hijos y al final terminaron en manos de personas para quienes solo eran una fuente de ingresos. Ludwig von Mises advirtió, cualquier programa estatal basado en la redistribución inevitablemente se convierte en blanco de maniobras fraudulentas. Porque el dinero de los contribuyentes no es de nadie. ¿Recuerdan la Unión Soviética? Todo es de todos, nada aquí es tuyo. Nadie responde personalmente por ese dinero. Los funcionarios gastan recursos que no son suyos en personas que no conocen personalmente. Aquí está el dinero, hay que gastarlo en alguien que no conocemos y por quien no sentimos ninguna simpatía. Además, ellos mismos establecen los criterios. Se los aprueban en la ciudad, un pequeño fajo de dinero o dos, y prácticamente firman cualquier cosa. En esas condiciones, la corrupción es inevitable, es como la ley de la gravedad. Las casas privadas para ancianos, por cierto, que funcionan con el dinero de las familias, donde yo pago, yo superviso, yo visito, reciben subsidios estatales. Esos lugares no generan tales escándalos. Porque cada centavo cuenta y engañar a una persona que paga de su propio bolsillo, bueno, tal vez se pueda, pero es más difícil. Mientras tanto, la investigación continúa. La comunidad armenia de Los Ángeles es íntegra, maravillosa, amable. Bueno, digamos que en su mayoría, por supuesto, es honesta. Se ocupa de las consecuencias de las acciones de varios cientos, bueno, tal vez un par de miles de estafadores. La reputación que se construyó durante décadas se destruye en semanas, y eso también es parte del precio de cualquier fraude. Sufren no solo los que fueron robados, sino también los que simplemente resultaron parecerse a los ladrones. De la misma manera, por las acciones de sus líderes, tanto en Rusia como en Ucrania y en Irán, al final responden las personas. Simplemente personas que tal vez odian a ese liderazgo. Vamos a resumir. ¿Qué vimos hoy? Por primera vez desde 1943, Estados Unidos casi se convirtió, como se dice, en un exportador neto de petróleo. Estados Unidos no es solo un gran jugador, sino el principal proveedor de energía para Europa y Asia en un momento de crisis global. Irán de facto capituló, damas y caballeros. Abrió el estrecho de Hormuz, aceptó entregar el polvo nuclear. Incluso si aún no han aceptado, ya aceptaron. El bloqueo de sus puertos se mantendrá hasta que se cumpla todo el acuerdo. Nadie lo hará por partes. Sí, cuando hagan todo, lo levantaremos. China está rodeada por 3 lados: Venezuela, Hormuz y Malaca. Pekín se ve obligado a justificarse y no puede apoyar a su aliado iraní. El aliado iraní no puede apoyar a sus mercenarios a quienes les pagaban para que mataran judíos. Esto no es una coincidencia, es una estrategia. Una estrategia metódica, fría y económicamente justificada, que en 3 meses ha reconfigurado el equilibrio mundial de poder más que toda la política exterior de los últimos 50 años. Pero lo principal no es la geopolítica, lo principal es esto. Detrás de todas estas grandes maniobras hay una verdad simple: la economía libre es más fuerte que la planificada. La iniciativa privada vence a la planificación centralizada. La inteligencia dispersa de millones de personas libres siempre superará el poder concentrado de cualquier régimen autoritario, ya sea China, Rusia, Irán, Corea del Norte, quien sea. Esa es la lección principal de hoy. Estados Unidos venció Irán. Señores, la libertad no venció la libertad, por ahora, en esta etapa, en esta partida en particular. Pero por delante, claro, hay nuevos movimientos, nuevos desafíos. Y la victoria final de la libertad, si es que eso es posible, la victoria final de la libertad depende de si podemos conservarla en casa. Porque claro, estuvimos al borde.
Como decía Ronald Reagan, se puede perder si una generación no entiende su valor. Una generación no entiende el valor y la libertad se pierde. Y eso en realidad ya no es una cuestión para Trump ni para Xi, es una cuestión para cada uno de nosotros. Amigos, si este video les fue útil, denle like, eso ayuda al canal, dejen sus comentarios. Siempre nos interesa su opinión, incluso si no respondo, aunque intento responder, intento comentar algo, me interesa su opinión, estén de acuerdo conmigo o no. Muy seguido la gente dice, en esto estoy de acuerdo, pero en esto no tanto. Entonces entiendo qué fue lo que no expliqué bien. Tal vez me equivoqué. O, lo más probable, es que no expliqué completamente lo que quería decir. Eso me ayuda. Discutamos en los comentarios. La verdad, siempre estoy abierto a la discusión. Si quieren apoyar el canal y tener acceso a materiales exclusivos. No es muy seguido, se los digo honestamente. No tengo mucho tiempo, pero siempre van apareciendo. Uno, otro. La suscripción cuesta solo $4 al mes. No es mucho, pero para mí, para el canal, es una oportunidad de seguir haciendo contenido independiente y, en la medida de lo posible, honesto. Tal vez estoy diciendo algo mal, pero, en general, si no sé algo o si aprendí algo de manera incorrecta, lo juro por mi madre, como dicen mis parientes georgianos. Intento informar sobre los hechos de manera honesta, al menos como yo creo que están ocurriendo. Y como siempre, los invito a mi curso Ciencia de la Libertad, hoja de ruta hacia la libertad. Todos los detalles están en la descripción de este video. Estuvo con ustedes Leon Weinstein. Hasta la próxima.